Bueno, listo. Les comentaba, agradezco a todas las personas que ya están en línea. El objetivo de esta sesión es poder dar una explicación general de la unidad de trabajo, de la guía. En términos generales es una guía de estudios muy amplia. Entonces, en ese sentido, para no tener algún problema, voy a hacer una presentación de aspectos que parece que se toman por dados, por hechos. Entonces, en esta presentación abordaré especialmente aquellos conceptos que en la guía de estudios nos abordan. Estos son lo de educación y pedagogía. ¿Qué entendemos por educación y pedagogía? Me parece que muchos de las personas que están tomando esta materia se dedican precisamente a la docencia. Entonces, tal vez a veces suponemos siempre, ¿no? Que ya se da por hecho que las personas tienen claro qué significa pedagogía, qué significa educación. Pero bueno, a veces no está de más nunca tener un repaso respecto a estos aspectos. Una vez que se tengan claro o más o menos una idea general de lo que podemos, de qué es lo que podemos entender tanto de educación como de pedagogía, tal vez nos sea más claro cuál sea el objetivo de la materia de pedagogía familiar. Entonces, bueno, quisiera, antes de iniciar, pues bueno, agradecerles que estén tan temprano ya conectados, al pendiente de esta sesión, de estas sesiones que se han dado a cabo, al equipo que está detrás de todo esto, también le agradezco por todo el apoyo que nos han brindado. Y bueno, y si no hay ningún inconveniente, pues bueno, vamos a iniciar. Voy a ver. Bueno, ¿qué es lo que se va a abordar en esta sesión? Bueno, en primer lugar vamos a hacer una explicación, intentaré hacerlo de forma un poco clara, de lo que podemos entender por pedagogía y educación. Después de esto se dará alguna explicación de algunos de los contenidos mínimos, un repaso general simplemente de los aspectos con los cuales está conformada la guía de estudio. En este sentido, una vez que se mencionen los temas que se están abordando en la guía de estudio y que ya hayamos expuesto el punto 1 de educación y de pedagogía, podremos dar paso a que ustedes externen las dudas que tienen del contenido. También abordaremos algunas cuestiones respecto a las actividades de aprendizaje. En este sentido, también podremos detenernos un buen tiempo, precisamente porque regularmente con las actividades que ya están en la plataforma, algunos de los alumnos de los estudiantes tienen algunas dudas. Entonces, igual en este momento, igual en ese punto, igual pueden externar todas las dudas que tengan respecto a estas actividades de aprendizaje y finalmente daremos las ideas finales. Entonces, bueno, voy a estar abordando, pero igual no nos detendremos hasta el punto 3 para que si existen algunas dudas, igual previo al punto 1, cuando lo concluya, daré pie también a que si existen algunas dudas, abordar y no estar, también ustedes no estén tan callados en ese sentido. El objetivo de la guía de estudio es poder analizar el contexto actual de la familia con el fin de poder ofrecer propuestas educativas para la práctica profesional. Es el objetivo general de la guía de estudio. Los objetivos de aprendizaje es poder el desarrollo de sistemas y programas de prevención de problemas familiares y sociales con espíritu de ciencia en México. Reflexionar en torno a los conceptos de persona, familia y sociedad. El 3 es comprender el desarrollo de programas preventivos para la detección, prevención, canalización de problemas familiares. Bueno, son los objetivos generales y como les comentaba, a mí me parece muy importante adentrarnos primero en estos puntos que parece que se dan por hecho. E incluso en la misma guía de estudio nos hace un análisis general de qué es lo que se entiende por la pedagogía familiar y en concreto qué es la pedagogía. Y bueno, antes de adentrarnos un segundo.
Ujú. Creo que aquí. Exacto, aquí nos vamos a detener un poco. En primer lugar, es difícil abordar el concepto de tanto de pedagogía, la disciplina de la pedagogía. En este sentido, en términos generales, la forma en como particularmente yo la puedo entender es como una disciplina interdisciplinaria. Es la parte, eh, una de las disciplinas de las humanidades que se encarga del estudio de la educación y al ser mm, una disciplina de las humanidades, esta disciplina tiende a tener contacto con otras disciplinas. Su objetivo de estudio es la educación, pero para tener un contexto más claro de lo que se puede entender por la educación, la pedagogía se auxilia de otras disciplinas para poder tener una comprensión más clara de lo que es su campo de estudio, que es la educación. Entonces, en este sentido, la educación es una actividad que se desarrolla a lo largo de la vida, en todos los momentos. Tal vez no siempre se tiene un conocimiento claro de lo que es la educación. La educación es un fenómeno que se da a lo largo de toda nuestra vida. No siempre se analiza de manera específica, a veces la educación se da de forma espontánea, entonces esas partes son las que a veces no se analizan y simplemente siempre se recurre a analizar la educación desde una perspectiva de lo institucional. Entonces, la pedagogía no solamente va a analizar la educación en la parte de la institución, sino también en aquellas cuestiones que parece que no se ven, que aparentemente no, no tiene una relación directa. A veces se piensa con un fenómeno educativo, pero bueno, las acciones educativas están en muchas de las cuestiones que nosotros desarrollamos. Entonces, bueno, voy a apagar un poco mi cámara. No. Y voy a presentar un trabajo que realicé precisamente para esta presentación. Es un trabajo escrito que realicé. Espero que también no les pregunte si se escucha lo que estoy comentando. De igual forma, si hay algún momento en que se corte la comunicación o que no se escuche muy bien, bueno, quien no me escuche muy bien puede tomar el micrófono y hacer el comentario. Entonces voy a hacer la presentación de este ensayo. Espero que todo quede claro. Y igual, si en algún momento hay algo que no se comprende, bueno, pueden intervenir también. En ese sentido, por mí no hay ningún problema. Al contrario, también se trata de generar un diálogo en estas sesiones. Bueno, voy a iniciar. Eh, a lo largo de la historia del hombre, lo ha acompañado la educación de la misma forma que la familia como una célula inseparable en la vida social. La educación le ofrece al hombre vías para estar en el mundo, para hacer, para convivir con los demás. En este sentido, en la historia han existido distintos factores que han favorecido su evolución y permanencia como especie, entre los cuales se puede mencionar el desarrollo del lenguaje, su el desarrollo del lenguaje que representa vínculos entre otras personas, así como la transmisión de ideas, la construcción de herramientas a través de las cuales se logra atender beneficios, se logra obtener los beneficios de la naturaleza y una organización del trabajo, la creación de símbolos pictóricos con los cuales nace la escritura. Estos aspectos en el transcurso del tiempo se interiorizaron y formaron hábitos inconscientes, es decir, una cultura, la cual se transmite a las nuevas generaciones desarrollándose lo que podemos entender como una educación espontánea. Bueno, si no comenté, voy a iniciar en primer lugar con lo que podemos entender por educación, para después de que tengamos una perspectiva general de lo que es la educación, ya entremos directamente a lo que es la pedagogía y posteriormente qué es la pedagogía familiar. La educación es la práctica humana, es la práctica más humana si se considera la producción y ampliación de su influencia en la existencia de los hombres. Desde el surgimiento del hombre es la práctica fundamental de la especie. La educación
es tarea de sujetos y su meta también es formar sujetos, no objetos ni mecanismos de precisión. De ahí que venga sellada por un fuerte componente histórico y subjetivo, tanto de quien la imparte como quien la recibe. La educación, al ser una práctica fundamental de la existencia histórico-cultural de los hombres, tiene aspectos que hacen compleja su conceptualización. Exactamente por impregnar de manera tan profunda la existencia de los hombres, la educación es más de vivencias, de pensamientos. Como si fuera insuficiente, parece, parece dispensar la tarea aclaratoria y orientadora del pensamiento. La educación tardó en convertirse en motivo de preocupación de los teóricos, resintiendo hasta la fecha de una mayor consistencia conceptual. Es por esta razón que antes de presentar una definición de la misma, es preciso conocer algunos elementos que la hacen difícil de definir, aspectos que a continuación se exponen. En el devenir histórico, voy a estar hablando constantemente de la historia, creo que es un aspecto también fundamental que a veces en la misma guía de estudios no se menciona mucho, pero la historia especialmente es un elemento fundamental, lo que nos va a dar una perspectiva de lo que puede suceder en nuestros análisis, pero siempre debemos de tener una idea de qué es lo que nos antecedió para poder comprender nuestro presente y también tener algunas proyecciones al futuro. Entonces, si escuchan tan reiterativo el aspecto de la historia, bueno, es porque en lo particular, se me hace un elemento fundamental que todos debemos de tener a la hora de realizar cualquier, en el ámbito académico, cualquier trabajo, sí, siempre para mí es muy importante que tengan esta parte contextual. Entonces, sí, va a ser muy reiterativo que haga alusión a la historia yo. Entonces, esta es la razón por la cual varias veces retomo ese punto. Entonces, continúo. En el devenir histórico del desarrollo de la educación, un factor que incide en su concepción es la sociedad, ya que de acuerdo a las necesidades del contexto en el espacio y en el tiempo, se requiere de un tipo de hombre al cual formar, por lo que es la misma sociedad quien plantea la educación que requieren para ese hombre. Para entender y aclarar estas ideas es necesario desmenuzar estos aspectos. En primer lugar, cuando se habla de sociedad como factor de la educación, uno de los autores que me parece interesante retomar y que de igual forma sugeriría posteriormente su lectura, si tienen el tiempo, es Lorenzo Luzuriaga, un pedagogo argentino que residió aquí en México y después, bueno, regresó a su país, pero tiene un trabajo muy interesante respecto a lo que es la educación. Este autor menciona lo siguiente. La sociedad condiciona a la educación. No cabe duda sin la influencia social, pero a su vez la educación es necesaria para la sociedad. No hay sociedad sin una educación de los individuos que la componen. La idea del autor es que el hombre, al ser social por naturaleza, el conocimiento y el aprendizaje dependen de la sociedad donde se encuentra. Por ejemplo, en la sociedad mexicana se tienen algunos hábitos y costumbres que son propios de la cultura que si se inculca, que si se inculcan para su conservación, los cuales en otras sociedades, digamos, la inglesa o la argentina, pueden parecer extraños y sin el significado que tienen para la cultura mexicana. En este punto podemos concluir que con la educación es el reflejo de la sociedad, es un producto de su historia y un espejo de su estado actual. La sociedad trata de formar a las nuevas generaciones conforme a estos modos de vida. Esto lo plantea Luzuriaga. Un segundo elemento de análisis para, para, per, pertinente para entender la premisa planteada es lo que corresponde al espacio y en el tiempo de una sociedad. El ser humano a lo largo de su historia se caracteriza por estar en constante movimiento. Evoluciona la forma de pensar, las creencias, la comunicación e interacción entre las personas. En este proceso, las instituciones se han creado también
Las instituciones también han cambiado, por ejemplo, el gobierno, los órganos que imparten justicia y las escuelas entre ellas. En la actualidad, la forma social que ejerce más influencia en la educación es el Estado. Se puede hasta decir que es el Estado hoy el principal educador. Ahora bien, el Estado está sometido a transformaciones constantes en el tiempo y en el espacio, y así hay formas muy diversas de educación estatal. Lo que se quiere rescatar de las ideas del espacio y el tiempo es que la educación no va a ser perpetua, inalterable para siempre. Basta con mencionar que en el siglo XXI se habla de educación virtual y, por ejemplo, tenemos este tipo de sesiones donde podemos estar compartiendo y estemos a muchas distancias, pero en un mismo tiempo todos estamos conectados. Este aspecto tal vez no era ni siquiera pensado en el siglo XVIII, en el siglo XIX, donde las formas de comunicación eran muy diferentes. El último punto a tratar es la formación del hombre para formar un tipo de sociedad. Una vez que se ha explicado que la educación se encuentra en movimiento y que la sociedad es fundamental para su desarrollo, surge entonces la cuestión con respecto al tipo de hombre que se quiere formar, ya que una sociedad busca preparar a sus nuevos miembros del modo que le parecen más convenientes para su conservación. Eh, no para su destrucción. Quiere formar buenos socios, no enemigos ni singularidades antisociales. Eh, la preocupación por la conservación de la especie humana y la especie de un tipo de sociedad en particular siempre ha estado presente. Los primeros grupos humanos, cazadores, recolectores, educaban a sus hijos, así como los griegos de la época clásica, los aztecas, la sociedad medieval en el siglo de las luces o en las naciones ultratecnificadas contemporáneas. Y en este proceso de enseñanza nunca es una mera transmisión de conocimientos objetivos o de destrezas particulares, sino que se acompaña de una idea de vida y un proyecto de sociedad. Este aspecto es muy, muy general y tal vez es lo más se puede entender con la familia. La familia es los primeros que hacen estos aspectos que les estaba comentando. La premisa es muy importante porque cuando una sociedad tiene una visión, perspectiva del camino que quiere seguir, busca medios para conseguirlos y uno de ellos es a través de la formación. La educación trata de preparar al niño para la vida social, de introducirle en la sociedad humana y también aspira a mejorar o hacer posible la mejora de la vida social, que no es solo un producto histórico o un modelo de sociedad actual, sino que mira también el prevenir, tratando de perfeccionar a la sociedad. Los aspectos mencionados al conjugarse dan un resultado que en el presente cada sociedad plantea una idea de hombre y ciudadano, lo que representa a su vez un tipo de educación y una concepción de la misma. Esta es una razón poderosa por la que no es tan sencillo proponer una definición general y absoluta de la educación. En la medida en que los pueblos han evolucionado, cada uno por su propia cuenta de un periodo de civilización a otro, la concepción de educación y de la pedagogía que derivan se han visto determinados por él o los elementos dominantes de una sociedad dada: autoritarismo del poder eclesiástico y las políticas, así como las acciones de las clases dirigentes y las concepciones que se han tenido de la cultura, entre otros aspectos. Eh, Otros aspectos que también inciden en la concepción de la educación son las posturas interpretativas. Por mencionar solo algunas, tenemos que esta puede estar entendida como una realidad cuando nos modifica y nos transforma intencionalmente, como una necesidad para la permanencia de los individuos y las sociedades, como una aspiración. Es la tendencia de los humanos a la mejora y a la elevación espiritual, así como un desarrollo, el individuo y el cuidado y el auxilio de las personas para sobrevivir y mejorarse
mejorarse a sí mismo para que una vez consciente se tenga una participación activa en el desarrollo y también como una función intencional. Es la influencia directa sobre la conducta del ser, con lo que se busca dirigir y perfeccionar la vida del ser. Este punto precisamente es muy lo que se resalta demasiado en la guía en la guía de estudios, la función intencional que tiene la educación, y también como una función cultural, tratar de conservar, transmitir y crear la cultura para que ésta viva a través de los siglos como un valor de la humanidad y como una función social. Es producto de la historia de los estímulos y las relaciones entre los sujetos. Una vez que se ha descrito algunos de los aspectos que repercuten en la concepción de la educación, se puede mencionar que el término educación ha tenido innumerables autores que nos han acercado a una definición, desde Comenio, el gran autor que escribió la Didáctica Magna, hasta autores contemporáneos, solo por mencionar alguno, el brasileño Paulo Freire. Eh, Dentro de esta larga lista de autores que hablan sobre el proceso educativo, podemos re- retomar el concepto de educación de uno de los autores clásicos de la sociología, ajá, mm, Emilio Durkheim. Esta es la definición a veces clásica que se tiene de la educación. Emilio Durkheim menciona que la educación es la actividad ejercida por las generaciones adultas sobre las todavía no sobre las que todavía no están tan maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Digamos que esta es la definición que a veces regularmente siempre se tiene de lo que es la educación, pero como hemos visto hasta este punto, hay varios aspectos que influyen en una definición de lo que es la educación. En el siglo XX se ha desarrollado uno de los pensamientos pedagógicos que ha tenido fuerte impacto hasta nuestros días. Un segundo. Fuerte impacto hasta nuestros días. Este es el llamado pensamiento pedagógico antiautoritario. A ver, dame un segundo. Parece que me he perdido un poco. Ya está, disculpen. Sí, en el siglo XX se desarrolló uno de los pensamientos pedagógicos que ha tenido un fuerte impacto hasta nuestros días. Este es el llamado pensamiento pedagógico antiautoritario. En este podemos rescatar las figuras del profesor francés Celestin Freinet, tal vez muchos lo conozcan. Para él la educación debe consistir en ciertos aspectos esenciales como el trabajo, la expresión libre y la investigación. En su pensamiento destaca la existencia de una dependencia entre escuela y el medio social, razón que lo llevó a considerar que no hay una educación lineal. Por otra parte, menciona que la actividad natural de los niños se desenvuelve de forma colaborativa, por lo que esta naturaleza no debe coartar ni derivar hacia tareas extrínsecamente e innaturales, pero tampoco tiene que caer en el mito de la espontaneidad alegre y creadora del juego. En los tiempos más recientes se puede mencionar las aportaciones de uno de los pensadores que aún está activo, Fernando Savater, quien plantea una concepción humanista de la educación. La educación tiene como objeto contemplar la humanidad, la, la, la humanidad del neófito, pero esta humanidad no puede realizarse en abstracto ni de un modo totalmente genérico, ni tampoco consiste en el cultivo de un germen idiosincrático latente en cada individuo, sino que se trata más bien de acuñar una precisa orientación social, lo que cada comunidad considere como preferible. En una palabra, la educación es ante todo transmisión de algo y solo se transmite aquello
que quien ha transmitido lo considera digno de ser conservado. Este punto también es muy importante que lo tengamos presente. La educación no se trata de transmitir un conocimiento cualquiera, sino aquello que es importante y aquello que hace mejores a las personas. Una vez expuesto algunos de los aspectos que son factores para el desarrollo de una conceptualización de la educación, así como las distintas interpretaciones de la misma, es indudable negar lo complejo de este objeto de estudio. Sin embargo, en cada una de las definiciones y elementos que inciden en la educación, existen algunos aspectos que son constantes, a lo cual se puede concluir con lo que menciona nuevamente Lorenzo Luzuriaga. Si se quiere una definición más sucinta, esta es una cita que retomo de este autor, si se quiere una definición más sucinta de la educación, podrían enunciarse, a mi parecer, de esta manera. La educación es una función real y necesaria de la sociedad humana mediante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de introducirle a un mundo social y cultural, apelando a su propia actitud. Teniendo esto en cuenta, puede decirse que la educación presenta dos características universales. Una, que podría llamarse vertical. La educación se realiza durante toda la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte. Otra podría designarse como horizontal. La educación alcanza a todas las manifestaciones de la vida del hombre, desde la orgánica hasta la espiritual. Referidos a lo social, estas dos características podrían traducirse así. La educación ha existido desde el comienzo de la sociedad humana y hay que presumir que continuará hasta el fin de ella. Y otra, la educación se extiende a todos los hombres y a todos los pueblos que forman hoy la sociedad humana, desde los primitivos hasta los más civilizados. En este sentido, la educación es una acción ejercida de una generación adulta sobre otra no tan preparada. La función que va a tener la educación es la de inculcar lógicas, formas de vida y cultura. La educación va a jugar un papel socializador, de cosmovisión e influencia de las generaciones de larga data hasta las nuevas. Este factor de socialización va a tener la educación busca incidir en el ser humano en tres formas: física, intelectual y moral, con el fin de formar íntegramente bajo un contexto específico donde la sociedad y el entorno juegan un papel importante, pues dotarán de ciertas características al tipo de educación que se imparta. Bueno, hasta este punto es lo relacionado con la educación. Como pueden ver, la educación es un proceso que no necesariamente se lleva en una escuela, sino que es un fenómeno, es una acción que ejercemos los seres humanos, a veces no de manera consciente, sino de manera inconsciente. Entonces, antes de continuar con el siguiente punto, que ya sintetiza lo que es la educación con pedagogía, quisiera igual abrir el micrófono si hay alguna duda respecto a este punto a estos puntos que se han mencionado de la educación. No sé si hay alguien que quisiera, que tuviera alguna duda, o podemos continuar. Bueno, me parece que no hay respuesta. Entonces, bueno, si no hay ninguna... alguien que quisiera participar, igual entonces podemos continuar. Solamente que aquí ya me... Ahí está. Si hay alguien que quiere participar, no alcanzo a ver el chat. Buenos días. Bueno, esto no es para... Bueno, bueno, entonces continúo. Una vez que tenemos ya mencionado estos factores que tienen una influencia directa en la educación, ahora podemos, bueno, las características de lo que es la educación, ahora vamos a adentrarnos a lo que es la pedagogía. En este sentido, la educación, al estar presente en todos los momentos, etapas y actividades que
que involucran la existencia de los seres humanos requiere de un pensamiento que se encargue de analizarla, teorizarla y sistematizarla. En este sentido, a ver, un segundo. A ver, dicen que en el chat hay preguntas. A ver, déjenme. Buen día. En un momento. A ver, en el chat pregunta Jimena, ¿cuál es el autor del que sacó el concepto de educación? Bueno, retomé de varios, en específico fueron dos. Bueno, de los que dan una definición más o menos de lo que es la educación. El primero fue Lorenzo Luzuriaga, él es argentino, y el otro fue Emilio Durkheim, él es sociólogo, bueno, se le conoce más como el padre de la sociología, pero él desarrolló un trabajo muy importante respecto a la educación y la pedagogía. Él relacionó su concepto de pedagogía de pedagogía y educación con la relación que tiene con la sociedad estos dos elementos. Me dice que vamos bien. Solo una pregunta durante la explicación ha cambiado. Porque no he cambiado de imagen. Sí, sigue permanente. No he cambiado. No. Tal vez es un poquito lo que no trabajé tanto en agregar tantas imágenes. Así que no creas que está pasmada tu pantalla. Eh, bueno, entonces, bueno, continuamos entonces con la parte de pedagogía. Espero que también estos aspectos que se están mencionando, que directamente más bien no se encuentran en la guía de estudio, pero espero que también con esto que se está hablando también les dé un poquito más de pistas para también entender lo que la guía de estudios se está abordando. A ver, hay una pregunta más. Bien. Entonces, igual, entonces la pantalla no se ha pasmado ni nada, entonces continuaré la explicación. Bueno, entonces, como mencionaba, la educación debe estar presente en todos los momentos y etapas y actividades que involucran la existencia de los seres humanos requiere de un pensamiento que se encargue de analizarla, teorizarla y sintetizarla. En este sentido, la práctica educativa es muy anterior, la práctica educativa, la acción educativa es muy anterior al pensamiento pedagógico. El pensamiento pedagógico surge como una reflexión sobre la práctica de la educación, con la necesidad de sintetizarla, organizarla en función de determinados fines y objetivos. Entonces, aquí ya vamos acercándonos un poco a lo que es la pedagogía. Si bien la educación es un fenómeno, es una acción humana, la pedagogía lo que va a buscar es tratar de conceptualizar, de teorizar todo ese pensamiento, todas esas acciones que hace la educación. Sin embargo, la tarea no es sencilla. Incluso hoy en día existen debates en torno a la definición de pedagogía. Si nos vamos a la concepción de la palabra pedagogía tiene sus orígenes epistemológicos del griego paidos, niño, y agen, guía o conductor, lo cual daba como resultado guía del niño, pero actualmente esta definición va más allá de ello. Se puede considerar que el sentido que se le dé a la educación va a depender de la idea que se tiene de pedagogía, siendo concebida esta de un modo deliberado o tácito como un conjunto de los medios empleados para alcanzar los fines asignados a la educación. Esta situación hace nuevamente complicado tener una idea general de lo que es la pedagogía. Se puede llegar a considerar que, que una de las características de la pedagogía es que tiene como objeto el estudio, tiene como objeto de estudio a la educación, razón por la cual pueden concurrir diversas interpretaciones de la misma.
En realidad, las diversas direcciones de la pedagogía no son más que aspectos o visiones parciales de un solo objeto, la educación considerada desde distintos puntos de mira. La pedagogía sería así la integración de las diversas interpretaciones de la educación, la cual no constituirá más que partes o capítulos de la misma. No hay, en efecto, más que una sola pedagogía, la que tiene como objeto el estudio de la educación. Lo que ocurre es que, aun siendo la educación una realidad única, esencial, inconfundible y permanente en la vida humana, está condicionada a factores diversos, situaciones históricas, concepciones filosóficas, visión de vida y del mundo, del progreso científico, actividades sociales y políticas, y de aquí surgen diversas interpretaciones que se dan a la pedagogía. Un elemento más de análisis es lo concerniente a la ubicación de la pedagogía dentro de las distintas áreas de la ciencia. Como se ha mencionado, que su objeto de estudio es la educación y esta es una acción que realizan los hombres para su mayor desarrollo, por lo tanto no cabría dudar en clasificarla dentro del área de las ciencias humanas o sociales. Si después de todo lo expuesto, aquí retomo una cita nuevamente de Luzuriaga, y la cita menciona: si después de todo lo expuesto nos preguntamos qué es la pedagogía, la respuesta sería: aunque la pedagogía puede ser un arte, una técnica, una teoría, una filosofía, esencialmente la pedagogía es la ciencia de la educación. Y aquí lo enfatiza mucho el autor, la ciencia de la educación. La pedagogía estudia la educación como, como se presenta en la vida individual y social, como una parte de la realidad humana, y contesta la pregunta: ¿qué es la educación? En este sentido, es una ciencia descriptiva, pero al mismo tiempo la pedagogía estudia la educación como una forma o una estructuración del hombre según normas o fines determinados, y responde a preguntas como cómo debe ser educado. En este sentido, es una ciencia normativa. Por otra parte, la pedagogía estudia la aplicación de las normas y leyes de la educación como parte de una práctica, y responde a la pregunta: ¿cómo debe realizarse la educación? En este sentido, es una ciencia tecnológica. Finalmente, la pedagogía estudia la educación como un producto histórico humano perteneciente al mundo de la cultura, y contesta a la pregunta: ¿cómo se ha formado la educación? En este sentido, es una ciencia histórica. La pedagogía es, pues, una ciencia descriptiva, una ciencia normativa, una ciencia tecnológica, una ciencia histórica. Dentro de la clase, dentro de las ciencias, eh, de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, la pedagogía pertenece evidentemente a las ciencias del espíritu o de la cultura. Bueno, esta definición que hace aquí el autor de las ciencias del espíritu es una clasificación de las ciencias que se tenía muy a principios del siglo XX. Ahora, bueno, también es vigente en algunos sectores, pero es por esto que el autor habla de las ciencias del espíritu, al referirse también a las ciencias naturales, a las ciencias humanas. Eh, En vista de estas explicaciones, podríamos definir más ampliamente a la pedagogía diciendo que es la ciencia del espíritu o de la cultura que estudia al ser de la educación, sus leyes, sus normas, así como la aplicación de esta a la vida individual y social y a la evolución que ha sufrido aquella. Por todo lo mencionado, podemos entender a la pedagogía. ¿Qué podemos entender por pedagogía familiar? Pues es una rama de la pedagogía que analiza la formación que se da en el desarrollo integral de todas las potencialidades humanas, que involucran la construcción, autoconciencia del sujeto y la transformación, comprensión y organización de la cultura. Bueno, estos son los elementos que tal vez no estaban mencionados directamente en la guía de estudio. Para mí era muy importante hacer este análisis, porque eh, en pocas partes, aunque la guía de estudios, insisto, es muy amplia, no hay un apartado donde se haga esta definición clara, ¿no? De qué es la pedagogía, qué es la educación,
Y sobre todo, teniendo en cuenta estos elementos, debemos entender que el análisis que nosotros hagamos de las situaciones familiares, de las perspectivas familiares, de la educación familiar o de los elementos que influyen deben de hacerse a partir de un análisis concreto, de una acción práctica. Yo en algunas de las personas que han entregado sus trabajos les comentaba siempre que hicieran un análisis también desde sus propias experiencias. Ese es el elemento importante, pues tal cual como lo mencioné con la parte de la educación, al ser una acción humana donde todo lo que realizamos puede tener esa perspectiva educativa, simplemente es tratar de hacer esa reflexión. Entonces, por eso yo en algunos casos insistía en que sus trabajos los realizaran con base en esas experiencias que ustedes tienen, ya sea como en su vida, en familia, si es que algunos son docentes igual, esto que también ven en relación con los alumnos, cómo es las relaciones que tienen con los padres de familia. Entonces, siempre por eso es muy importante que siempre partamos de un hecho concreto y a partir de ese hecho concreto poder hacer ya un análisis con conceptos, con sugerencias, que es lo que en la guía de estudios lo que se busca, ¿no? Dar una perspectiva, no es una guía que imponga qué es lo que debe de hacer, más bien da perspectivas de cómo puede ser un análisis para el entendimiento de la educación. En este sentido, pues bueno, las interpretaciones que hagamos van a depender mucho de los contextos donde estemos, donde nos encontremos. A ver, regreso. Ya habíamos visto esto. Y a ver, esto. Aquí está. Bueno, insisto, la guía de estudio es muy amplia e incluso solamente está dividida en dos unidades. Y lo que recuerdan que les comentaba cuando les decía que la educación tiene una intencionalidad. O sea, no todo aquello que nosotros hagamos para mejorar a las personas puede, bueno, todo aquello que nosotros hagamos con esta intención de mejorar a las personas va a ser una acción educativa. Y aquellas, por ejemplo, una persona que se dedica al robo y que hace que otra persona haga lo mismo que él, en algunos casos se dice le está enseñando a robar, nosotros no podemos considerar desde una perspectiva pedagógica que se está haciendo con esa acción algo mejor para la persona. Entonces, por eso la intención siempre de la educación es llevar a la persona hacia mejor. ¿Y qué va a ser lo mejor? Bueno, esos aspectos de lo bueno, lo malo, van a estar muy relacionados con lo que dentro de una sociedad se considere como bueno y malo. Entonces, pues bueno, en este sentido, hacer una acción como el robo, pues bueno, no es algo que sea bueno para la sociedad. Todas las acciones que nosotros tratemos de enseñar, de transmitir, deben de ser siempre para mejor. Cuando esas acciones hacia mejor, se está haciendo un proceso educativo. Entonces, por eso les decía yo en la descripción de la educación que tomáramos muy en cuenta este aspecto, ¿no? La intencionalidad de la educación. Entonces, bueno, en la guía de estudios nos presentan una parte muy amplia donde se habla de la intencionalidad que deben de tener los padres hacia los hijos, pero también en esta parte no lo menciona mucho la guía, pero también a veces se piensa que los adultos, por ser las personas mayores, son los que enseñan a los menores, pero incluso de los menores nosotros podemos aprender bastante. Simplemente que a veces no tenemos ya esta conciencia de poder retomar lo que también ellos están viendo. Entonces, más bien yo pensaría que esta intencionalidad educativa es más bien un círculo de aprendizaje, o sea, no solamente es el mayor el que aprende, sino que del menor también uno puede aprender. Incluso, bueno, lo podemos ver todavía en un aspecto más amplio. A veces a las personas mayores ya no se les toma en cuenta cuando ellos tienen mucha experiencia. También este es el círculo de aprendizaje que les menciono. O sea,
retomar aquellas perspectivas que tienen otros que nos pueden dar un panorama simplemente. Bueno, en esta primera unidad se retoman estos aspectos, lo que es la autoridad, también de cómo ejercerla. Una cosa es autoridad y otra cosa muy diferente es el autoritarismo, cuando uno quiere imponer sus ideas. La autoridad es aquel que negocia con el otro a partir de una premisa. Entonces, debemos de estar muy conscientes siempre de que ese es el papel que a veces debemos de tomar. E insisto, todos estos elementos que se mencionan en la guía, no solamente déjenlos como un análisis de un autor que está realizando una reflexión de trabajo a lo que ustedes viven día a día, para que todas estas ideas que se mencionan en esas páginas no solamente se queden en ese, digamos, ese topos urano, ese mundo de ideas, sino que traten de bajar esos elementos a, su, a sus actividades concretas. Bueno, en el segundo punto de la guía de la orientación familiar para casos actuales, pues bueno, eso es lo que quiero retomar. O sea, hablan ahí de determinados conflictos, de un conocimiento recíproco, de los tipos de familia y cada una de las diferentes problemáticas que surgen dentro de esas familias. E insisto, o sea, el objetivo de hacer un estudio no es simplemente dejarlo en las cuestiones teóricas y sobre todo, y bueno, en un momento más cuando puedan presentarse ustedes, si la mayoría se dedica a una labor educativa, se darán cuenta que a veces la teoría se queda corta y nosotros debemos de seguir pensando, de seguir investigando a partir de nuestras propias realidades. Estos son los elementos que son muy importantes, rescatemos de la guía de estudio, no como un compendio de lecturas que uno tiene que realizar, sino cómo irlas bajando. Y en ese sentido las lecturas tratan de ser muy claras, no abordan estos elementos tan teóricos que a veces nos pueden abrumar.